Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Estamos con imágenes fresquitas muy ricas del interior. Recuerda dejar el like y suscribirte. Empezamos por la zona del lateral oeste. Todas estas zonas donde hemos visto estos últimos días, tanto en este parón como en el anterior, como quitaban esos antiguos asientos para dar paso y lugar a esos nuevos. De momento vimos cómo quitaban los asientos más cercanos a la zona de los boxes, a la zona de los banquillos y palco presidencial, y como podemos observar en esta imagen ya están los nuevos asientos totalmente colocados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues en este último parón, desde ese partido contra Osasuna hasta el 5 de noviembre contra el Rayo Vallecano, aprovecharán a cambiar también los asientos de esta zona del lateral oeste, pero las zonas más cercanas a los fondos, como podemos ver en pantalla. Así que en las dos próximas semanas veremos cómo realizan los propios tratamientos en estos sectores donde han quitado los antiguos asientos. Vamos a pasar a ver otra zona. Aquí tenemos la parte de la estructura del lateral este del Santiago Bernabéu, que ya sabéis que es una de las zonas más retrasadas con la colocación de estos paños de pantalla para el futuro e inmenso videomarcador 360 grados que va a tener el nuevo Bernabéu. Este parón pensábamos todos, digo todos porque es todos, no se salva ni la piedra que tengo delante, que iban a seguir colocando pantallas para terminar de colocar las mismas en esta estructura que tenemos en el lateral este, pero no. Nos han dejado mal. Ahora veremos la parte opuesta, la parte de la estructura del lateral oeste, pero de momento pues vamos con esta. Lo dicho, nos han dejado mal, están con las pruebas del césped retráctil y así avanza el videomarcador 360 grados en la parte del lateral este. Esperemos que esta semana que entra veremos por fin cómo siguen colocando todas esas pantallas para seguir con la configuración del videomarcador. Os he puesto en el día de hoy domingo música relajante, pero no os quedéis dormidos, ni dormidas, que si no, a ver quién ve el vídeo. Si os sirve de terapia esta música, me alegro mucho. Bueno, seguimos avanzando, lo que decíamos antes, aparte de que os podéis suscribir a mis redes sociales como Instagram y Twitter, donde nunca está de más que os suscribáis. Aquí tenemos las bandejas del césped retráctil, lo que decíamos, han vuelto a sacar el césped, lo están dejando sobre la losa, están haciendo movimientos de salida y entrada de las mismas, sacando las bandejas, dejándolas en la losa del terreno de juego y otra vez para el hipogeo, más o menos como 2 o 3 mismas operaciones que realizan con la misma bandeja. Ya sabéis que estamos en periodo de pruebas. Una vez que el nuevo Bernabéu esté totalmente inaugurado, ya no habrá tiempo para mantenimiento, para pruebas y todas esas operaciones que vemos a día de hoy. Es que ya no dará tiempo. ¿Por qué? Porque ya el fin de semana jugará el Real Madrid. Entre semana, si no juega Champions ni Liga entre semana, se podrá disfrutar de un partido de tenis, un partido de baloncesto, un concierto, un evento, da igual, lo que sea. Así que mi teoría y la de muchos y muchas es que están realizando las pruebas finales para dejarlo todo listo, todo al 100%, antes de afrontar todos esos nuevos eventos que acogerá el nuevo Bernabéu. Bueno, pues ya estamos en la parte del lateral oeste, pero antes quiero mostraros una imagen que pudimos captar el último partido aquí contra Osasuna, donde podemos observar la parte del lateral oeste, esa estructura del videomarcador 360 que estaba a punto de ser finalizada, sobre todo en la parte inferior y en la central. Y como podemos observar en la imagen, me ha salido esa palabra muy andaluza, que por cierto, viva Andalucía. Bueno, lo que decía, podemos observar en la imagen como en la parte superior, en los laterales, aún faltaban unas pocas pantallas por colocar que han aprovechado en estas dos últimas semanas después de ese partido contra Osasuna. Y aquí os voy a enseñar algo novedoso en el canal, algo que no habíamos sacado todavía, que es la colocación entera. Las 3 filas que tenemos en este lateral oeste del videomarcador 360 con todas las pantallas
A falta de colocar, como ya bien sabéis, en las esquinas, en las zonas curvas, la parte entre los laterales y los fondos. Lo dicho, esperemos que la semana que viene reanuden los trabajos de colocación de pantallas en la zona del lateral este. Mientras tanto, disfrutemos de esta preciosa imagen con las 3 filas ya de este lateral oeste con todas sus pantallas. ¿Os acordáis cuando en verano colocaron todas las pantallas de la estructura del videomarcador del fondo norte y fondo sur? Y dijimos, qué bonito, qué gran pantalla tenemos y qué dimensiones tiene. Bueno, pues estas no se quedan atrás. La gran diferencia que tenemos con las pantallas de los fondos es que estas son alargadas. Hasta 5 filas en el fondo norte y en el fondo sur y hasta 3 filas en los laterales y en las zonas curvas. El sistema contará con 3.700 metros cuadrados de pantallas LED y será una parte fundamental de la experiencia de los días de partido, así como en otros eventos que se lleven a cabo en el estadio. Todas las pantallas serán de resolución de píxeles 13 HD para brindar una excelente claridad y contraste de imagen en cada asiento y ofrecerán a todos los aficionados una experiencia interactiva los días del partido. Además, tal y como informa el Real Madrid y Nuevo Bernabéu, Daktronics, la empresa líder mundial en sistemas audiovisuales y la encargada de este proyecto, también incluirá su solución Show Control en esta instalación. Se trata de un sistema que proporciona una combinación de software, de control de pantalla, procesamiento de vídeo, integración de datos y hardware de reproducción que forma una solución de producción muy fácil de usar. Algunos de los videomarcadores más espectaculares son los del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta o el cubo del TD Garden de Boston, la casa de los Celtics. El Real Madrid ha contado para este proyecto con el líder del sector y con el principal suministrador de sistemas audiovisuales en Estados Unidos, estando presente en todas las competiciones NBA, NFL, MLB, MLS, NHL. También es la encargada de montar todo el sistema de pantallas LED en el draft de la NBA. En resumidas cuentas, vamos a tener un mastodonte tecnológico en la parte superior del nuevo Bernabéu, así que ¿a qué esperas? Dale like y suscríbete a este vídeo para no perderte nada de lo que va pasando en la obra del Santiago Bernabéu. Recuerda dejar el like, recuerda también descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar y te las dejo en la cajita de la descripción. Nos vemos.